quiero pedirle por favor a la hermana Yoli Ureceda que esté con nosotros en esta tarde y nos va a dar una enseñanza que es muy tremenda sobre lo que es el Tevilá, el verdadero bautismo y los orígenes, aunque el tiempo es muy limitado, porque esto es un estudio que da para días. Nosotros hace 3 años, hermana, lo transmitimos junto con mi esposa y la hermana Yoli por la radiodifusora del pueblo, de la ciudad, prácticamente a todo el estado y al mundo entero, y se nos fueron 3 programas de 2 horas, o sea 6 horas, pero ella lo va a hacer resumir. Bueno, Dios les bendiga y vamos a aprender. Pues buenas tardes, el Señor les bendiga. Buenas tardes. Quiero decirles que estoy muy nerviosa. No es fácil pararse aquí, ¿verdad? Es bien difícil, pues sudan sus manos, todo, no haya qué hacer, qué decir, pero como bien lo comentaba el hermano, pues este estudio ya se dio a través de la radio hace 3 años y le voy a pedir que al terminar lo que vamos a dar hoy, resumido, ¿verdad? La explicación, pues, si alguna duda, algunas notas o lo que sea, pues vuelva otra vez a checar anteriormente y ahí está toda la información. Así que en este momento pues vamos a pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo quien pues use mi vida, ¿verdad? Que ponga las palabras en mi boca, porque en realidad pues uno no tiene nada que ofrecer, no da nada. Es solamente Él el que hace su obra perfecta en la vida de nosotros y en la vida de cada uno de los que estamos presentes y los que los van a mirar. Y cada persona que le busca, Él es fiel y verdadero y ahí está para ayudarnos y para enseñarnos su palabra. La palabra del Señor es el manual de vida, es el mapa que nosotros debemos de seguir. Y conforme a este manual es como nosotros debemos vivir. Y como bien lo comentaban, porque aquí están todas las respuestas, sea la que sea. Aquí está la solución. Así que bueno, vamos a comenzar. Es precioso Espíritu Santo, le damos gracias en esta tarde, Señor. Le pido que sea usted obrando en mi vida, Señor, y pues que ponga las palabras en mi boca. Y que sea usted, Señor, quien ministre a este pueblo, a cada uno de nosotros, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bueno, pues déjenme decirle que nosotros conocemos un tipo de bautismo, ¿verdad? Un bautismo que no es el verdadero. Todo tiene un origen y sin embargo, pues vamos a mirar hoy, para comenzar, vamos a ver lo que es el bautismo a través de ritos que nosotros hemos visto y conocido y que hemos practicado, que esto es lo más delicado. Y conforme al conocimiento, pues nosotros lo hicimos en ese conocimiento que teníamos en ese tiempo. Bueno, pues voy a empezar. Ustedes solamente pues lo escuchan y toman notas después para poder avanzar. Me comentaba el hermano, igual hermana, si no lo termina hoy, lo termina la próxima semana. Y le digo yo, no hermano, mejor hoy, porque quiero decirles que desde que él me dijo, y esto hace como 3 meses para atrás, yo no puedo descansar ni puedo dormir bien. ¿Por qué? Porque tengo el pendiente de la palabra. Pues cuando uno le sirve al Señor, mire, siempre he tenido yo esto en mi vida y en mi corazón, yo quiero su verdad. No quiero mentiras. Y si yo descubro que en algo yo me equivoqué, tengo que retractarme y decirle, ¿saben qué, hermanos? Me equivoqué. No era así. Entonces, ahora con más tranquilidad puedo decir que me paro aquí, que no conozco la verdad completa, pero conozco lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Ahora, a través del manual que tiene el hermano, que es las Sagradas Escrituras, la Torá, pues ahora tenemos más certeza y más confianza en lo que estamos hablando, la verdad realmente como es. Y eso le da a uno un poquito más de valor para pararse aquí enfrente. Como siempre le he comentado al hermano y toda la gente lo sabe, el que me conoce, que es un temor grande al Señor, que pararse aquí y te tiembla todo, es con todo temor y temblor. No es fácil, pueden decir, ay, es que hablan muy bien y que muy desenvueltos. No saben por dentro cómo está uno. Le digo esto porque pararse aquí, el temor más grande que digo que es con temor y temblor, es porque la Escritura dice que de toda palabra que salga de nosotros, si yo hablé algo que no era correcto, no solamente me pierdo yo, sino todas las demás personas. Y cuando el Señor pida cuentas, no va a pedir solamente cuentas por mi alma, sino también por la de cada persona que se perdió por causa del conocimiento que yo tenía y que no era el correcto.
Entonces, ¿se imagina usted lo delicado que es pararse aquí en este lugar? Y ya camino para allá y camino para acá, y siempre lo he caminado porque estoy nerviosa. Sí. Siempre es así. Pero como le digo, bueno, esto está en las manos del Señor, y le decía, Espíritu Santo, pues yo solamente pues soy sus manos, sus pies, su boca, y usted úseme porque es muy difícil. Y bueno, para no hacerlo ya más largo, déjenme decirle, pues vamos a comenzar lo que son los rituales, lo que realmente nosotros conocemos. No es la verdad, pero empecemos con ello. Porque también pensaba, si yo les puedo decir qué es la verdad, el verdadero bautismo, después cuando les diga qué no es, aunque ya lo conocen, pues no quiero una confusión. Empecemos con lo que nosotros ya conocemos, con rituales que el hombre ha establecido, y que este bautismo no bíblico romano, nosotros lo conocemos y que lo hemos vivido, pero que estamos en un tiempo y en un momento perfecto donde después de conocer la palabra que se va a exponer, podemos hacer los cambios que nosotros requieramos, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad del Señor. Así que quiero decirle que el bautismo no bíblico romano se basa en ritos, en dogmas, y una dogma es una creencia, y esto fue hecho en un concilio, en el Concilio de Trento, en el año 1545 a 1563, se llevaron 18 años en lo que se realizó este concilio, y quedaron en la forma ritual que conocemos nosotros de cómo se debe bautizar. Hace 1500 años después de Cristo, dice, si ningún hebreo o judío verdadero, y a través del Papa Pablo III, se adopta como un rito necesario y obligado al cristianismo el ser bautizado, se adopta como un rito obligado, ¿sí? Y necesario, y este es un requisito que debería llevarse a cabo, y se decía que la persona que no fuese bautizada o que dijera que no era necesario bautizarse, sería considerado anatema. Ellos lo decidieron y lo dijeron así. ¿Y qué significa ser una persona considerada anatema? Es una persona que es maldito. Entonces, esto lo encontramos en el documento 2042 del Concilio de Trento. El cristianismo moderno practica lo incorrecto. El cristianismo moderno. El cristianismo moderno se refiere a los seguidores de Cristo, sea la denominación que sea, llámese cristiano todo aquel que cree en Cristo Jesús, sea católico, apostólico, sea romano, sea denominacional, sea lo que usted quiera. ¿Sí? Entonces, este cristianismo moderno practica lo incorrecto. El catolicismo comenzó sumergiendo a la persona y levantando a la persona. Usted y yo sabemos, y fuimos bautizados, se recuerda, donde fuimos a un lugar, alguien nos bautizó, nos sumergió y nos sacó. ¿Sí? Bueno, déjeme decirle que esa no es la forma correcta, pero estamos hablando de los ritos, ¿verdad? Lo que conocemos. Luego cambió la inmersión, que era sumergirlo, por aspersión. Aspersión es rociarlo, ¿verdad? Que le hacen así, y es como se bautiza. Este Concilio de Trento, en el documento 858, dice que si alguno dijere que el agua natural no es necesaria para el bautismo, para la salvación, fuera llamado anatema. El concilio dijo, el concilio hecho por hombres, ¿verdad? No había ya ningún seguidor de Cristo o de los que realmente estuvieron, pero ellos decidieron y dijeron en este documento 858 que si alguien decía, usted o yo, que el agua natural no era necesaria para el bautismo y para la salvación, el agua era para el bautismo para salvarse, fuera llamado anatema. ¿Y que la salvación no la da Cristo Jesús? ¿No el agua? Entonces, todo lo que estábamos equivocados y erróneos, ¿verdad? Y en lo que participamos. Pero bueno, era de acuerdo al conocimiento que teníamos. Las razones teológicas de la Iglesia romana encuentran también los siguientes argumentos. Dice, aparte de estas cosas, que el agua lava el cuerpo y lava los pecados. Entonces, ¿Cristo Jesús murió para mí? O sea, ¿el agua te limpia los pecados? Sí te purifica el cuerpo. ¿Pero te quita los pecados el agua? No. Pero ¿cómo estábamos ahí, verdad? Y no podíamos mirarlo. Bueno, también dice así, porque dice, también muchos pastores enseñan esto a la gente porque inocentemente han sido enseñados así, por no estudiar la palabra de Yahweh, repitiendo lo mismo que la Iglesia romana. Y luego los criticamos y decimos que nosotros tenemos la verdad, pero estábamos siendo igualitito a ellos. Lo que quiero decirle que
pues estaba en un ritual y nosotros participábamos de esos rituales. Entonces, ¿cómo es que nosotros teníamos la verdad? ¿Cómo es que nosotros conocemos la verdad? En realidad no la conocíamos. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos llevado por alguien que conoce más. Porque alguien que está arriba está diciendo y hablando la verdad. Y como con todo respeto siempre le he dicho yo al hermano pastor, cosa que él dice, cosa que yo voy a checar. ¿Sí? Porque debe ser así. Y por el temor tan grande que vuelvo a repetirles, es que yo diga una cosa y no lo sé, y me pierda yo y se pierdan ustedes. El compromiso tan grande. Y con todo respeto siempre lo he dicho, y él hasta le da risa cuando lo comenta, pero esto es así, tenemos que ser de este tipo de personas. Y todavía sí, mire, a veces no vemos más allá de nuestros ojos. ¿Sí? Bueno, muchos saben que permítanme un segundito que sigo nerviosa. Muchos saben que el cristianismo surgió de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el año 1500, cuando apareció Martín Lutero, ¿verdad? De ahí ya entonces todos participaron. Cuando apareció Martín Lutero, corroborando lo que la palabra de Yahweh dice en Apocalipsis 17:5, que dice que Babilonia, madre de las rameras, que ha cambiado la verdad de Yahweh con su pluma mentirosa, esto lo dice en Jeremías 8:8. Y enseñan que el agua lava el cuerpo y lava los pecados. Pero como comentamos, la Biblia lo contradice todo esto. El bautismo romano dice que con bautizarse ya se hizo el perdón de pecados. Dicen que al salir del bautismo ya ha nacido usted de nuevo. Las iglesias modernas están practicando el bautismo de Roma y no el bautismo bíblico. También dice que se puede bautizar por infusión, que es la misma aspersión, que es el derramar de agua en la cabeza. Por eso lo hacen así con los niños. Y la Biblia contradice esto. Jesús no se bautizó a los 8 días, ¿verdad que no? A los 8 días de nacido. Fue presentado pero no bautizado. Dice, él se bautizó cuando tenía conciencia, voluntad propia y no la de sus padres. Jesús sí fue presentado al templo a los 8 días de nacido conforme a la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces los niños, hay niños de 12, 13 años, en donde los papás quieren que se bauticen. ¿Por qué? Porque quieren estar seguros de que los niños sigan un buen camino, que los niños se vayan al cielo cuando lleguen a morir, etcétera, etcétera. Pero en realidad es una decisión de sus padres, no es decisión de cada persona. Entonces aquí la convicción es de que para yo decidir bautizarme tengo que tener una convicción de qué es lo que estoy haciendo. Y para tener esa convicción tengo que conocer a Cristo Jesús, porque conocer a Cristo Jesús es conocer al Padre y obedecer la voluntad del Padre, ¿verdad? Amén. Entonces, dice, Jesús fue presentado a los 8 días. La Iglesia romana dice que si un niño muere sin ser bautizado, no será salvo. ¿Qué es lo que dicen? ¿Sí usted ha escuchado eso? Eso dice la Iglesia Católica. Eso es lo que dice la Iglesia romana, la Iglesia Católica. Pero Jesús dijo lo contrario, dijo que dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y porque un niño no tiene conciencia de maldad. ¿Sí? Él no tiene esa conciencia de maldad, y sin embargo aquí dice que si los niños no fuesen bautizados, no sería salvo. Pero no es porque ya Cristo, o sea, murió por nosotros y ya todos están en pecado, también los bebés porque vienen de la madre. O sea, porque el pecado ya viene... Porque el pecado original, sí, dice que viene de la... Sí. Bueno, pero esto vamos a un acto donde hay conciencia, una conciencia de pecado de cada uno. Eso es lo que nos enseñó Roma, que viene el pecado y que el niño ya nace con el pecado de la madre. Y aún si así fuese, Cristo Jesús ya pagó por cada uno de nosotros. El niño no tiene conciencia, el niño no conoce a Cristo, pero su madre sí. ¿Sí? Entonces, pero va a esperar al tiempo perfecto donde la criatura tenga su conocimiento, que sea una persona que ya pueda entender y comprender y sepa quién es Jesús, quién es el Padre, entonces sí puede hacer la decisión de bautizarse. La decisión personal. Es como, por ejemplo, yo no puedo comer por otra persona ni puedo respirar por otra persona. Tiene que ser personal. Así de delicado y así de vital es que cada persona tome la decisión. Pero estábamos equivocados. Entonces la Iglesia romana dice, ¿verdad?, que si el niño no es bautizado, pues el niño muere.
no es salvo, perdón. El Concilio de Trento definió que el bautismo conduce a la remisión de todos los pecados, de todos. El bautismo te perdona los pecados. El agua y el bautismo en agua te perdonó todos los pecados. Y vuelvo otra vez a todos los pecados cometidos, y que muchas iglesias cristianas lo adoptaron como una herencia de la iglesia romana. Siempre se recuerda, se dice por los pastores: tus pecados han sido perdonados, sepultó al viejo hombre y nace el nuevo hombre. Así lo conocemos nosotros. Muchos se bautizan por miedo de ir al infierno y viven vidas sin respeto al Señor. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. Entonces, ¿para qué vino Cristo Jesús? Entonces, el sacrificio de Él fue en vano. Y la Escritura, como lo vamos a ver más adelante, dice exactamente que Él vino para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué hace la iglesia, las iglesias denominacionales? Te dicen exactamente que muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre. Pero ¿cómo va a nacer el nuevo hombre? Si cuando tú entraste ahí no tenías la idea perfecta de quién es Cristo Jesús. Te hablan de Cristo, hablamos de Cristo, hablamos del Padre, pero no le conocemos. Entonces nada más fue algo superficial. Así lo que tú le hablaste y conoció de Cristo Jesús. Pero aquí no se trata de algo superficial. Aquí se trata de que tengas un encuentro personal con Él. Ese es el que te cambia y te transforma. Es el que hace que cuando tú entres en Tevilá, que entres en un bautismo, realmente muera el viejo hombre y se levante un viejo hombre. Pero al levantarse el nuevo hombre, significa que yo ya tengo conciencia de que yo ya no voy a hacer lo mismo. Que sí me equivoqué, pero me equivoqué cuando yo no le conocía, hacía cosas que no correspondían porque no le conocía. Pero de ahora que yo le conozco en adelante, yo soy una nueva persona. Yo quiero vivir como Él me dice que quiere que yo viva. Pero no le conozco. ¿Cómo voy a vivirlo si realmente no le conozco? Las denominaciones, y debido a lo que Roma enseñó, es realmente como se fue yendo el hilo de cómo se debía de hacer. Mas no como la palabra de Dios realmente lo pide que debe de ser. El documento 11, 28 y 46 del Concilio de Trento, hacer el sacramento del bautismo, al morir entraría inmediatamente en el cielo. O sea, San Agustín dice, ¿sabes qué? Tú eres bautizado y si en ese momento mueres, tú ya vas directamente al cielo. ¿Por qué? Porque el agua te cubre tus pecados. Porque con el agua ya fueron perdonados tus pecados. Pero ¿dónde estuvo? Si esa persona se bautizó y lo que usted quiere y muere inmediatamente, pero ¿dónde estuvo el conocimiento y la relación personal con este Cristo maravilloso? Amén. Si no lo conoce. Ahora, como miramos anteriormente, muchas personas se bautizan porque por miedo de irse al infierno. Porque les meten miedo. Pero no tienen esa convicción, porque pues ¿cómo la van a tener si no conocen al verdadero Dios? Y lo hacen, ¿y qué sucede? Que realmente la persona sí se bautizó, pero vive una vida como ella quiere. ¿Sí? No, y como quiere, anda donde no debe de andar, hace lo que no debe de hacer y dice lo que no debe. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estuvo ese encuentro personal? ¿Dónde estuvo esa convicción? ¿Dónde estuvo ese conocimiento de este Cristo maravilloso y verdadero que la palabra de Dios nos enseña? Pues no estuvo. Es solamente una ritualidad lo que se hizo. En Marcos 10:52 dice que por fe, no es porque se bautizó y al morir entrará inmediatamente en el cielo, sino es que la fe hace salva a la persona y no el bautismo. Marcos 10:52, si me lo quiere leer. Si lo encuentra, dígame, léalo. Marcos 10:52. Vamos a leerlo en inglés primero, Ñonguito, por favor. Y luego alguien en español que nos colabore, por favor. Marcos 10:52. Hablando de lo que dice San Agustín, que la persona que muere inmediatamente va al cielo. 10:52. 10, sí, ¿qué es el nuestro? 52. 52. Then Jesus said to him, "Go your way, your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado.
Entonces, ¿a qué se refiere? Que fue la fe la que le salvó. No fue porque se metió al agua y salió. Fue la fe. ¿Y en la fe qué? ¿En quién? La fe en el Salvador, que nos vino a presentar al Padre Celestial. En el documento 861, Pablo III del Concilio de Trento dijo que si una persona decía que el bautismo fuera libre y no obligatorio, fuera llamado anatema. Volvemos a lo mismo. Un hombre, una persona, el Papa Pablo III dijo, si alguno dice que el bautismo es opcional y no obligatorio, esa persona sea llamada maldita. O sea, que te tenías que bautizar, te tenías que bautizar. Por miedo, por lo que sea, te tenías que bautizar. Entonces viene la conquista, lo que usted quiere, ¿y qué es lo que nos enseña? Exactamente esto, un Cristo romano. ¿Okay? El bautismo de identificación. El bautismo de identificación vemos que ¿qué es lo que nos identifica a nosotros con el Señor? ¿Y cómo es que nosotros debemos hacerlo? En Mateo 28, 19 se dice que Mateo 28, 19 dice que la persona debe ser bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso se está en la coma juanina. La coma juanina está diciéndole a usted, hay un documento de 16 páginas donde dice que esta palabra, que la Trinidad fue una impostación, que la Trinidad fue un concilio donde varios hombres quedaron de acuerdo y dijeron, fíjense lo que les voy a decir, dijeron estos hombres y les agradó que saben que vamos a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nació de ellos, no que sea lo correcto. La forma bautismal debe ser en Cristo Jesús. Entonces volvemos a lo mismo, hombres, personas, humanos como usted y yo, poniendo y diciendo lo que se debe de hacer y cómo se debe hacer y no conforme a la palabra. Esto está sumamente delicado. Entonces, en la primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y entonces en eso se basan que hay que bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo recalcamos. No es la manera correcta. La manera correcta debe ser en Yahshua HaMashiach, conocido por nosotros como Jesús el Mesías. O sea, esas dos porciones bíblicas, hermana, para que quede un poquito claro, de acuerdo al concilio que usted nos está diciendo, ellos lo metieron en la Biblia. Sí. O sea, esas dos porciones, Mateo 28, 19 y Primera de Juan, versos 5, 6 y 7. capítulo 5, versos 7 y 8. 6 y 7 o 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, aquí lo tenemos. Versículos 6 y 7. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. 7. Versículos 7 y 8. Son los que dan testimonio. Sí, perdón. Bueno, entonces queda claro. Mateo 28, 19. 28, 19. Y Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8 fueron impostados. Sí, la hermana Yoli investigó. Es una tarea que se le puso. Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. O sea, ¿qué es impostado? Pues, La Biblia ya existía. Que alguien Sí. lo metió. La Biblia ya existían varias versiones de Biblia, pero en ese concilio decidieron meterlo en las Biblias para que las nuevas generaciones creyeran que eso era cierto. Por eso el catolicismo bautiza o menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿ya? Y menciona la Trinidad. Ya, pero la fórmula real, como está hablando la hermana Yoli, está en la Torá y está en el Brit Hadacha y está en las Sagradas Escrituras y es en el nombre de Yahshua HaMashiach, conocido como Jesucristo. Jesús el Mesías. Y entonces notamos que en el original, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7, no existe. El bautismo en la Trinidad romana. pero entonces, ¿esta no está en la Torah? Ese no existe. No existe en los originales. No existe, nunca ha existido. Por eso el concilio lo metió a propósito. Ajá. Sí, pero voy a poner ahora Mateo 58, Ya no existe. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, perdón hermana que le interrumpa un momentico. Mateo 28, 19, póngame en atención por favor aquí. Póngame en atención un momentito. Chicos, Mateo 28, 19
Mateo 28 y 19 y Primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8 que habla de la Trinidad y del bautismo en nombre de la Trinidad no existe en los originales. Lo metieron después del concilio que la hermana Yoli está mencionando, lo metieron por orden del Papa de ese momento en las Biblias nuevas, y estas generaciones que somos nosotros, si no conocemos esa historia y el origen de esa historia, creemos que eso es cierto porque está en la Biblia, pero en los Exacto. originales, como dice la hermana Yoli, no existen. Ajá. Entonces el engaño está en las Sagradas Escrituras, que lo anexaron, que lo metieron, que lo impostaron, que lo escribieron, y como es palabra del Señor, nosotros lo dimos por hecho, que eso es correcto. Cuando el hermano comenta que la coma juanina, dije, a ver, déjame ver esta coma juanina, déjame revisarla. Y le digo, son 16 páginas bastante extensas, y ahí le dice exactamente que fue una impostación. Y usted lo busca y existe, para que salga de esa duda. Dice que es un dogma católico que en el año 225 después de Cristo, Tertuliano Papa, Teófilo de Antioquía, ahí fue cuando añadieron Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. 200 La años Trinidad después. es una impostación. 200 años después 200 años después de Cristo. de Cristo. Después de Cristo. Y los Entonces, apóstoles. Después de Cristo. Después de Cristo y la muerte de los apóstoles, metieron esto. Así es. Tremendo. Entonces, ahora vamos a mirar lo que realmente debe de ser el bautismo bíblico. No, acabamos de mirar lo que era el bautismo no bíblico, los rituales, lo que nosotros conocíamos, que participábamos y que no era lo correcto. Y participábamos en ello porque no conocíamos esta verdad. Entonces, como inclusive del tiempo que hemos estado a este tiempo, nosotros vamos conociendo más verdades. Ahora con la Torah yo puedo ver que estamos equivocados en muchas cosas como nosotros lo considerábamos conforme estaba escrito, pero la Torah, que es la palabra verdadera del Señor, es la que nos va guiando. ¿Y cómo viene la Torah a las manos del hermano y el conocimiento para nosotros? ¿Sabe por qué? Porque al ver el Señor que nosotros queremos esa verdad, Él le va a poner en las manos lo que realmente la persona ocupa, para que nosotros caminemos en esta verdad. Entonces, es un privilegio tener esta palabra, la palabra verdadera, sin nada de manipulación, para que nosotros podamos vivir y conocer a este maravilloso y precioso Señor, a Cristo Jesús y al Padre Celestial, y poder vivir conforme a su voluntad. Muchas personas lo van a aceptar y lo van a recibir, otras lo van a soltar, pero vamos a ver un por qué personas sí lo reciben y por qué no. Bueno, vamos a ver los orígenes del bautismo bíblico. Vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo del 19 al 34. Juan 1. Juan capítulo 1, Ajá. es el Evangelio de San Juan. Versículo del 19 al 34. Y se lo voy a leer. O sea, Juan 1, no primero Juan. No, Juan 1. Juan 1. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19 al 34. Ñonguito, ¿lo puede leer en inglés, por favor, primero? pero otra vez. Láncese de una, del Juan 19. ¿qué? 19 Al 34. al 34. Láncese de corrido. Hablando de los orígenes del bautismo verdadero. ¿Ok? Ajá. Ok. 19. Sí. Versículo 19 Okay. al 34. Now this is the testimony of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed and did not deny. They confessed, "I am not the Christ." Hasta el He confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" And he answered, "No." Then they said to him, "Who are you, that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself?" He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said." Now those who were sent were from the Pharisees, and they asked him, saying, "Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?" John answered them, saying, "I baptize with water, but there stands one among you whom you do not know. It is he who knew. He who coming after me is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose." These things were done in Bethabara, beyond the Jordan, where John was baptizing. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who is preferred before me. For he was before me, I did not know him.
but that he should be revealed to Israel. Therefore I came baptizing with water. And John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, Upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and testified that this is the Son of God. Amén. Dice así, el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿lo quita el agua o lo quita Cristo Jesús? Subráyelo en su Biblia. Yeshua HaMashiach. Entonces dice, he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Yahweh, el Hijo de Dios. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? El ritual es una cosa, pero la palabra de Dios nos enseña que solamente Cristo Jesús es el que quita los pecados del mundo. Amén. Aquí en Lucas 3, 21 y 22 vamos a confirmar el bautismo de Cristo Jesús. Ahí adelante, más atrás, capítulo 3, atrásito donde estamos mirando, está el libro de Lucas. Capítulo 3, versículo 21 y 22. Lucas 21, 22. Capítulo 3, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Estos son los orígenes reales y verdaderos del bautismo. El bautismo no comienza en Pentecostés. El bautismo comienza en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 10 y 11. Usted se recuerda que Israel estaba en el monte Sinaí y entonces el Señor les pide que se preparen porque van a tener un encuentro con Él. Y para eso el Señor manda que se purifiquen. ¿Y cómo lo iban a hacer? A través de la purificación en agua. ¿Éxodo qué? Capítulo 19, versículos 10 y 11. Éxodo 19, versículos 10 y 11. Éxodo. Es el segundo libro. No comenzó. Aquí. El comienzo, Éxodo. No comenzó El segundo en libro. 2, Ok. ¿sí? Donde se nos menciona Está Génesis que y luego Éxodo. bautismo. Capítulo 19, versículos 10 y 11. Capítulo 19.
Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy, y mañana laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Había que tener una preparación para tener un encuentro con el Señor. Y así es en la vida de nosotros, diaria y continuamente. Tiene que haber una preparación donde nosotros, mire, lo importante es que para empezar a leer la Escritura tiene que haber una preparación. ¿Cuál? Disponer su mente y su corazón para que el Señor le hable. Entonces, ¿cuánto más cuando lo iban a tener frente a frente? Pero el Señor manda decir que se preparen, que se preparen, que laven sus ropas. Dice, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, estén preparados para el día tercero, porque yo me presentaré a ellos. Entonces, el Tevilá, Israel en el monte Sinaí hizo Tevilá. Tevilá significa bautismo, el bautismo que nosotros ahora conocemos, ¿sí? Solo que ahí fue hecho de diferente manera. Este Tevilá fue instituido por Yahweh para santificación y lavamiento del cuerpo, ¿sí? Porque había que presentarse. Hay una cosa importante, ¿por qué nos bañamos todos los días? ¿Sí? ¿Para qué? Para estar limpios. Ahora, ¿cuánto más tenían que santificarse y estar limpios para presentarse delante del Padre Celestial, de Yahweh? Que descendía en persona para hablar con su pueblo, imagínense. El grado de santidad tan grande que tenía que haber ahí para que pudieran tener una comunión personal con Él. Entonces, el agua limpia, dice, purifica el cuerpo. Note esto y anótelo. El agua purifica el cuerpo, el agua limpia. El pueblo judío practica de tiempo en tiempo el Tevilá y se practica sobre aguas que corren, nunca en aguas estancadas. Se practica de tiempo en tiempo. Nosotros, como conocemos el bautismo, nosotros se bautiza una sola vez y para siempre, y ya estás salvado, ¿verdad? Es lo que decimos. Pero en realidad el pueblo de Dios lo practica comúnmente a través del año varias veces. Cada que él dice, necesito hacerme estar limpio, estar bien, una santificación, una purificación. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues me voy a ir, pero con conocimiento, con conciencia de que yo quiero hacer eso, que yo lo necesito. ¿Por qué? Porque lo requiere, porque solamente la persona sabe. Como le vuelvo a repetir, no puedo comer por usted, ni puedo respirar por usted. Esto es personal. Así la persona dice, requiero, siento en mí, tengo un deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque él sabrá sus razones. Bueno, esto se practica de tiempo en tiempo y sobre aguas que corren, nunca sobre aguas estancadas. O sea que una persona se puede bautizar las veces que quiera, al año. las que quiera, las que quiera. Cuando tú sientas la ¿Qué verdad? Y qué verdad tan grande, porque nosotros estamos acostumbrados a una sola vez y para siempre. ¿Ok? Continuamos, ¿verdad? En el pueblo de Israel jamás el sacerdote toma a la persona para sumergirla y levantarla. La persona tiene que sumergirse sola ella misma. Ella misma entra, ella misma se levanta. Pero nosotros conocemos que hay dos personas a los lados. Eso es en lo que nosotros conocemos, porque en la romana ahí no se ocupa nada, ahí nomás tu agüita y ya. Entonces acá, ¿qué hacen las otras dos personas? Pues son los testigos de que esa persona decidió hacer esa purificación, bautizarse ella misma, porque nadie lo va a hacer, ni usted por mí, ni yo por usted. Es personal. Otra vez volvemos a que esto es personal. Y la persona con conocimiento, con todo, hace su decisión y vuelve a bautizarse en las aguas. Volvemos a decir, aguas que corren, nunca aguas estancadas. A Cristo nadie lo sumergió en el agua, ¿verdad que no? Porque nadie podía santificarlo a Él, porque Él era y es santo. Exacto. Entonces, y fíjese la demostración que Él hizo. Él lo hizo para que nosotros lo hagamos. En plena conciencia nosotros. Él, como Él dijo, no, Él no tenía pecado, no tiene ni tenía. Pero dijo, es necesario que lo hagamos. Enseñándonos a nosotros cómo es la manera correcta de que se tiene que hacer. Pero nosotros no lo entendíamos. Pero como decimos, nunca es tarde. Y la verdad llega a nuestras vidas. Y es de sabios hacer cambios. Más difícil es cuando una persona se aferra a algo y no hace el cambio, la transición. A veces porque es muy doloroso, como comentaba usted el tiempo pasado, el año pasado. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta palabra? Entonces, que ya no, sí, ahí está. Sigue siendo. Sigues leyendo la Torah,
y sigamos aprendiendo hasta tener el pleno conocimiento del varón perfecto, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Israel hasta el día de hoy existen lavatorios que son baños especiales para practicar el tevilá o bautismo. La persona entra por un costado y sale por el otro, con la convicción de que él va a purificar su cuerpo, no sus pecados, sino para tener conciencia de no volver a pecar. Claro que te vuelves a equivocar. ¿Alguien es perfecto? Nadie. Entonces, ¿cuántas veces voy a entrar? Cuántas veces sea necesaria. ¿Sí? En Juan, 1 de Juan 1.9 dice la palabra del Señor, 1 de Juan 1.9, allá casi al último, antes de Apocalipsis, por estos rumos. Capítulo 1, versículo 9. No, esta es Primera de Juan. Esa está mero atrás. Primera de Juan. Antes de Apocalipsis. Sí, antes de Apocalipsis. John 1 y qué dos. Si no, tomen sus notas, ¿ok? Que luego lo pueden anotar o Sí, anotan ya todo. lo anoto, que va muy Y rápido. como lo hago yo, hasta anoto todo el versículo completo, ¿verdad? ¿Qué? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la Escritura, la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es Él? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. No es el hombre, no es el sacerdote, no es el padre, no es el pastor, no. El que perdona los pecados es Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces dice así, cuando dice a Él, se refiere al Cordero de Dios, a Yahweh. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él fue el único que fue a la cruz, pagó por nosotros, para que ahora nosotros busquemos a Él y tengamos este perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista enseñaba y decía, arrepentidos y bautícese. Pedro en Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautícese para el perdón de pecados. Las iglesias los están practicando como un rito y es muy distinto el enfoque. ¿Sí se fijan? Vuelvo a repetirle, mire, dice la Escritura. Dice que Pedro enseñaba y decía arrepentidos, y Juan el Bautista también lo confirma y decía arrepentirse cada uno de nosotros para perdón de pecados. Entonces las iglesias, ¿qué es lo que están practicando? Dice que al entrar usted allí, al ser bautizado, usted ya era perdonado, que entraba el viejo hombre y salía el nuevo hombre. Entonces lo están haciendo como un rito y estábamos haciendo exactamente como lo hacía la iglesia romana, pero la forma correcta es que arrepentirnos, como dice la palabra en 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En el Salmo 51.7 dice la palabra del Señor, Salmo 51.7. Mirando de que es solamente a través de Cristo Jesús, ¿ok? 51.7. ¿Lo tiene? Sí. Okay. ¿Lo vas a leer en inglés o lo doy en español? 51:7. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Dice la Escritura, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí mismo, en el versículo 1 y 2, fíjese lo que dice Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, volvemos nuevamente a hacer la pregunta. ¿Es a través del agua o a través de Cristo Jesús? A través de Cristo. No debemos ser bautizados en aguas estancadas.
Pero en ocasiones, cuando el pueblo de Yahweh estaba en el desierto, como miramos, no había ríos. Entonces Yahweh ordenó que se lavaran y se purificaran. Israel fabricó los mikveh, o baños donde la persona puede bautizarse. Son aguas naturales que no son tratadas. Entonces los lavatorios se llaman mikveh, a ese lugar donde la persona va y se presenta y ella puede entrar y hacer tevilá, hacer su bautismo. Me imagino que es un cuarto particular donde la persona entra o no lo sé, y las aguas están por abajo, están corriendo, no son aguas estancadas. Hago de cuenta como un río. No sé si habrán ido a donde hay como aguas termales. Hay lugares donde hemos ido, yo también en algunos lugares, donde hay cuartos y uno entra y se mete al agua termal, pero las aguas están corriendo. Entonces acá son las aguas de los ríos o de los lugares, aguas con corriente, agua limpia, aguas que no son tratadas con nada. ¿Sí? En Marcos 10:52, el ciego Bartimeo le dijo a Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Lo miramos hace un momento, ¿se recuerdan? Que no era por el agua, sino que era por la fe, como lo estamos mirando. ¿Marcos qué? 10:52. Anótelo, lo miramos ahorita anteriormente. Marcos le dice que ha sido sanado. Él le dice el ciego Bartimeo, le dice Jesús al ciego, vete, tu fe te ha salvado. La fe salvó a Bartimeo, no el bautismo, pero sí es necesario purificar el cuerpo y con la conciencia de que yo sí voy a nacer de nuevo, que mi vida será nueva, pero mis pensamientos también. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. El bautismo, exacto. El bautismo en agua es necesario para purificar mi cuerpo, vuelvo a repetir. Cuando entro en la palabra purifica mi espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso está. Eso es lo realmente que debemos nosotros aprender. Volvemos otra vez. El bautismo en agua es necesario para purificar mi cuerpo. Pero cuando entro en la palabra, ella purifica mi espíritu. Y entonces hay cambio y hay transformación en la persona y la persona llora porque siente, porque esa palabra entró a lo más profundo, porque esa realmente es la palabra que cambia y transforma a cada uno de nosotros. Y nos redarguye el Señor, su Espíritu Santo. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Jesús dijo, había que ser bautizado para purificación del cuerpo. Con él me presento ante Dios, Yahweh, y debo nacer en espíritu. Y se nace en espíritu a través del conocimiento de la palabra de Yahweh. ¿Sí? No cualquier palabra, es la palabra verdadera, la palabra que está en la Torá. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Hechos 2:38, vamos a mirarlo, vaya conmigo, acompáñame. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38. 2:38. 2:38. Ahora traigo otra Biblia y no está nada usada, entonces batalla un poquito para despegar las hojas. Hasta el Nuevo Testamento va a estar en la traducción. ¿Sí estamos ahí, muchachos? Léalo en inglés, por favor. Sí. Okay. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ok, gracias. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, fíjese lo que pasa aquí. Había que arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados y muchas iglesias así lo enseñan, que tenía que arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados. Pues sí, pero ¿de qué manera era que la persona se bautizaba? Como nosotros lo hacíamos. ¿Sí? Entonces, muchas iglesias así lo enseñan. En Hechos 10:44-48, Pedro fue confrontado. En Hechos 10,
hablando de que tenía que ser bautizado para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, pero aquí está una contradicción. Aquí Hechos 10 nos está enseñando, versículo 44 al 48, si lo tienen. ¿Sí? Hechos 10, 44. Hechos 10, 44. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Perdón, hermana, póngale mucha atención a lo que van a leer. Ella acabó de decir algo muy importante y es que hay una contradicción muy fuerte. En Hechos 2:38 leyeron que Pedro dijo que había que bautizarse para recibir el don del Espíritu Santo. Pero en Hechos 10 pasó algo donde el mismo se dice que el Ruaj HaKodesh, el Espíritu de Dios, contradijo a Pedro y le tocó cambiar la doctrina y la gente lo confrontó. Atentos a lo que van a leer. Porque es que el que no le pone atención a lo que está leyendo no se da cuenta de esto. ¿Hechos qué? 10:44. 10, 44 al 48. O sea, en pocas palabras, el cristianismo se basa en Hechos 2:38, de que usted tiene que creer en Cristo, ser bautizado para recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Si usted no se bautiza, en el cristianismo moderno le dicen que usted no puede recibir el Espíritu Santo. Pero la misma Biblia en Hechos 10, capítulo 10, verso 44, contradice a Pedro. Y es más, la gente que estaba alrededor de Pedro le reclaman a Pedro. ¿Cómo si usted nos enseñó esto? Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces, atentos a lo que van a leer y la hermana sigue con la explicación. Hechos 2. Hechos 2:38. Ahí te dice que si crees en Jesús. Y es bautizado. Y si es bautizado. Y en Hechos recibirá el Espíritu Santo. Aquí el punto es que si usted es bautizado va a recibir el don del Espíritu Santo. Sí, exacto. Eso fue lo que Roma dijo. Escuche esto. Perdón un segundito, hermana, que le interpele. Claro que sí. Eso fue lo que Roma nos escribió en el Nuevo Testamento. Que Pedro había dado una orden. Que usted tenía que creer en Cristo, ser bautizado y ahí sí podía recibir el Espíritu Santo. Pero en Hechos 10:44, el mismo Espíritu Santo o el Ruaj HaKodesh, como es un verdadero, contradijo a Pedro y la gente se le fue encima y le hizo un reclamo. Y lo contradice públicamente. Vamos Cheque en usted. Hechos 10:44, ñonguito, en inglés. Este es el punto. Ajá. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word, and those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. For they had heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered, Can anyone forbid water? And these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay a few days. Gracias. Así es. Fíjese la contradicción que se presenta en Hechos 2:38, aquí en estos versículos. Como que no le entendí, porque van muy recio. Dice en Hechos 2:38, dice así: Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Hasta ahí está bien. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, tú te bautizas en el nombre de Cristo Jesús y recibes el don del Espíritu Santo. Si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, no vas a recibir al Espíritu Santo. Pero aquí, en Hechos 10, del 10:44 al 48, vamos a ver cómo ellos reciben el Espíritu Santo sin ser bautizados. Este es el punto. ¿Okay? Escuche y lea, mire lo que dice la Escritura. 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Yahweh. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí la contradicción es que le dicen, bueno, ¿qué, Pedro? Tú no acababas de decir que serán bautizados en el nombre de Cristo Jesús y recibiremos el don del Espíritu Santo, se recibiría. Cuando aquí dice, pero ¿qué pasó? Lo recibieron sin el bautismo. Aquí todavía no se bautizaban, pero ya estaban recibiendo el Espíritu Santo del Señor. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo enseñó a los presentes que Hechos 2:38 eran normas de pensamiento humano. ¿Sí?
La persona era la que había dicho, era una doctrina humana con ritos y normas de acuerdo a cada denominación. Eso es lo que se enseña y es lo que uno conoce, pero la palabra de Dios es clara. ¿Por qué descendió el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Por qué? Porque creyeron al oír la verdad. ¿Y cuál era la verdad? No les acababa de decir, acaba de morir Cristo Jesús. Dijo, este es el verdadero Cristo. Este es el Cristo a quien vosotros crucificasteis. Y cuando les habla de todas las maravillas de que Cristo Jesús era el Mesías, todos se compusieron de corazón. ¿Se recuerdan? ¿Y cuántos aceptaron al Señor? Porque supieron que era la verdad de este Cristo Jesús. Por eso es que ellos descendió el Espíritu Santo para que ellos conocieran al oír la verdad de Cristo Jesús. Por solo tener fe y creer en nuestro Señor Jesucristo fueron libres de pecados. Y luego vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Okay? Entonces la fe te abre la puerta para recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Haya o no el bautismo, pero el bautismo es un requisito que se debe de dar no por obligación, aunque está mencionado porque Cristo Jesús mismo lo hizo. Es porque nace de ti, porque tú ya eres cambiado, porque la palabra de Dios te cambia y tú quieres hacer la voluntad del Padre. Hay gente que no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque no tiene ese conocimiento pleno, porque no está seguro, o porque no sabe, porque no conoce. Pero realmente, cuando tú ya realmente conoces, lo haces con toda libertad. Lo que quiero decir con toda libertad es que yo decido de mí misma hacer esta voluntad del Señor. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay 7 clases de bautismo en la Biblia. 7. O sea, usted nomás pensaba que 1, ¿verdad? Que 2. Bueno, que en el Espíritu Santo y que nomás el bautismo en agua. Pero 7. Bueno, vamos a ver. El número 1 va a ser la purificación. El bautismo de purificación. El segundo, de arrepentimiento. ¿Primero qué era? Purificación. Purificación. El segundo, de arrepentimiento. Segundo, arrepentimiento. Tercero, de identificación. El cuarto, en el Espíritu Santo. El quinto, en fuego. Fuego. ¿El cuarto qué? El cuarto es en el Espíritu Santo. El quinto es en fuego. El tercero es de identificación. ¿Sí? ¿Ya vamos bien? Okay. El sexto es el bautismo en el cuerpo de Jesús, el Mesías. Y el séptimo, purificación en el sufrimiento de Cristo. La pregunta también es, ¿cuál es la forma en que se debe bautizar? Purificación de Cristo. La purificación en el sufrimiento de Cristo. Sufrimiento de Cristo. Ahora, ¿cuál es la forma en que se debe bautizar? Ahorita nos vamos a mirar. Mateo 28, 19, como miramos, no se bautiza, recuerden bien, en la Trinidad. Se bautiza en el nombre de Jesús. Esa es la forma correcta de bautizarse, que es Yeshua HaMashiach. Entonces no es en la Trinidad. No es en la Trinidad. Lo acabamos de mencionar hace ratito. Acuérdense que la Trinidad es una impostación. No existe. Los hombres se la inventaron y dijeron, esto se oye bonito, parece que está muy bien, me gustó, vamos a poner. ¿Ok? Coma Juanina, ahí usted lo revisa y ahí saca usted la información. Y la Trinidad no está en la Torah. No está. Acuérdese en Primera de Juan. Sí existe porque hay otras religiones que lo No existe. No existe. La Trinidad es una teología humana que metió Roma por medio de los 300 obispos que luego se convirtieron en el papado. Es como si ahorita hiciéramos nosotros Biblias nuevas y ahí le metemos lo que nosotros queramos. Exacto. Exacto. Y como Tienes que comer chile. y como está, pero fíjese el engaño grande. Fíjese, el engaño está aquí, en que está escrito en la palabra, que es una impostación, pero como está aquí, usted lo da por hecho, que es la palabra del Señor. ¿Sí? Ahí está el engaño. Pues porque pensamos que eso es Que es la verdad. porque es lo que es la palabra. Exacto, pero más que eso, el Señor conoce realmente nuestros corazones, la verdad.
La verdad de lo que hay dentro de nosotros, de que buscamos y amamos a ese Dios verdadero, aunque estamos equivocados, aunque estamos en unas denominaciones, religiones, o lo que usted quiera, pues de ahí nos va a sacar el Señor. A los que realmente son de ahí nos va a sacar. Y de ahí salimos. Salí yo de ahí. Por eso le digo que el Señor hace maravillas. ¿Cómo no entregarle mi vida si sé de dónde me sacó? Sé lo que era mi vida antes de él, una vida de una persona muerta en vida, y ahora tengo vida en él. Y tengo una seguridad que yo no necesito nada más que él. Ay, ay, No ay. ocupo nada. Sé quién soy en él, por lo que él hizo en la cruz y lo hizo en mi vida. ¿Ok? En Hechos 2:38, en el nombre de Jesús se debe de bautizar. De Hechos en adelante siempre miramos que siempre se bautiza en el nombre de Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en que nosotros debemos ser bautizados, conocido como Jesús, en Jesucristo, pero su nombre real, Yahshua HaMashiach. ¿Qué pasó en Pentecostés? Tengo que darles la historia para entrar a los 7 bautismos. Bueno, ¿qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo por primera vez. Usted piensa, cree, siente y conforme a la palabra. Vino el Espíritu Santo por primera vez en el libro de los Hechos cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí reunidos. No lo sabe cuál. Por primera vez, no. Ah, ¿cuándo vino por primera vez? Bueno, déjeme decirle, tiene razón, el Espíritu Santo estaba desde Génesis, Claro. cuando dijo, hagamos. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ya Él ha estaba el estado Espíritu siempre. Santo. Él siempre ha existido. ¿Ok? ¿Y qué nos han enseñado a nosotros? Que estaba a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Ok? El bautismo en agua es tener una conciencia limpia. Para tener el bautismo en el Espíritu se debe mirar el fruto, la evidencia en una persona. Si la persona que se bautizó, como lo comentábamos anteriormente, no tuvo esa convicción y conocimiento quién realmente era Jesús, la persona hizo un rito y por eso es que sigue en el mundo, porque fue solamente un rito. ¿Quién es autorizado? ¿Quién es autorizado para bautizar o para estar ahí? Bueno, se dice que toda persona que tenga un ministerio. ¿Que un ministerio de qué? De llevar la palabra verdadera, la palabra del Señor. Exacto. Van a aclarar ese punto, por favor. Perdone que le diga. bueno, Aclare ese punto porque estamos viendo personas que bautizan porque sí. Estamos viendo personas que creen tener ministerio y van y bautizan a otras personas. Y estamos viendo, como lo llamo yo, pastores modernos, Sí. que vuelvo y lo aclaro para que no se molesten en las redes sociales. Yo no hablo de pastores jovencitos, sino los pastores modernos son los que no usan la palabra de Dios, haciendo cosas que no han sido autorizadas y no han sido mandados. Entonces, Bueno. que aclare ese Pues, punto. ¿Quiénes son los que pueden dice realmente que la persona que está bautizar? autorizada para bautizar es una persona que tenga un ministerio de llevar la palabra verdadera, La verdadera. la palabra de verdad, porque para bautizar cualquiera se puede parar, ¿verdad? Y igual, el punto aquí es que tiene que ser una persona que conozca la verdad. Y quien lo hace sin conocimiento es una persona que, vuelvo a decirle, no sabe lo que se está metiendo. Que el hecho de pararte en este lugar y declarar y enseñar una teología de hombre y no la palabra del Señor, vas a ser juzgado tú y todas las personas que se siervan junto contigo. Porque eso fue lo que enseñaste. Pero si esa persona no sabe que no es la verdad, Es- porque aún no la conoce. Exacto, no la conoce, la practica, pero el día que llegue la verdad real, entonces el Señor convictará su corazón. Tiene dos opciones, o se arrepiente o sigue con lo mismo. O sigue mentira. No tiene, como nosotros no teníamos ese conocimiento, nos bautizamos igual que cualquier otro, pero conociendo la verdad, entonces hicimos el verdadero bautismo. Pero es Entonces está la opción. hay una cosa, y perdón que vuelva a interrumpir, Muy hay una cosa y es que estamos viviendo un tiempo de la historia humana y del cristianismo donde la verdad lamentablemente está compitiendo con la mentira. ¿Sí? Habemos muchas personas en el mundo entero que estamos entrando en la verdad, estamos mirando las Biblias originales y estamos enseñando la verdad. Y se ha formado un problema con los que no caminan en la verdad porque no quieren aceptar la verdad. He escuchado comentarios que nos dicen a nosotros que somos los del vino y el odre viejo. O sea, somos los viejitos, los ancianos, que eso ya estamos mandados a recoger. Y los nuevos, sí, así me han dicho. Sí, sí, ok. Y los nuevos no usan ni siquiera la Biblia, aunque tenga impostaciones no la usan. Entonces están haciendo cosas y están hablando cosas que no son correctas porque no tienen el conocimiento, pero porque no quieren entrar en el conocimiento.
Y hay gente que le da pena decirle a su iglesia que se equivocaron. Exacto. ¿Sí me entiendes? Y yo también los comprendo, porque hay pastores o hay gente de liderazgo que lleva 10, 20, 30 años enseñando algo, que vengan y le digan, está equivocado, porque no ha tenido el tiempo de ir a estudiar e investigar, o no ha querido. Es difícil. Sí, mire el caso mío, perdón, el caso mío, yo ya tengo casi 40 años ministrando, egresado de seminarios, 3 seminarios reconocidos a nivel mundial. Y hace unos años atrás, estoy hablando unos 4, 5, 6 años atrás, públicamente hasta me tocó, después de empezar a conocer las verdades, lo hice públicamente por convicción, pedirle perdón al mundo entero por haber predicado cosas que no eran ciertas. Que estaban aquí. Que estaban ahí, Pero no en el libro que hasta mi mamá me regaló la Biblia. Sí. Y esa fue mi herencia, pues mi mamá era predicadora, fundadora de iglesias, misionera. Y ella me encaminó en la palabra del Eterno. Pero de ahí, cuando la verdad va llegando, uno va comprendiendo lo que el Mesías dijo, y era que su palabra iba a ser leudada. Verdad y mentira, verdad y mentira, verdad y mentira. Y lo que él dijo es que un poquito de levadura, que es un poquito de mentira, convierte todo en mentira. Entonces todos fuimos enseñados en una mentira. Entonces, si yo no tengo la convicción, ojo con esto porque lo he enseñado porque la Torah me lo muestra, si realmente el Eterno no viene y me habla a mí, yo no puedo creer a la verdad, porque ya fui enseñado en una mentira, por mi padre, por mi madre, por cultura, por la nación, por la familia, ¿sí? Pero cuando la verdad entra en mí, es porque realmente Él viene y escribe su palabra en mi corazón y puedo comprender. De lo contrario, sigo con un velo, donde no voy a entender la verdad. Pero es difícil. Pero si hay gente que se ha atrevido a pedir disculpas a sus iglesias, al mundo entero, y están enseñando ya la verdad. Y hay millones en el mundo entero caminando ya en la verdad. Pero millones. No somos solo nosotros, son millones. Pues gloria al Señor por esos millones de personas, ¿verdad? Que han decidido cambiar. Y que como dice el hermano, no es fácil pararse enfrente y decir, ¿saben qué? Me equivoqué, perdónenme, pero esta ahora es la verdad. Y hay quienes mostrándole la verdad, pues no quieren seguirlo, ¿verdad? Entonces estamos viendo lo que es este bautismo de purificación, el número 1, ¿verdad? Que es a través de las aguas. Y... Permítame un segundo, es que esto se está poniendo bueno e interesante. Discúlpeme que le diga, porque yo a la hermana Yuri le dije algo cuando llegamos, si esto se va para más de una enseñanza, se va para más de una enseñanza. Porque ya son, sí, pero vamos a entrar a los 7 bautismos que se encuentran en la Biblia. Escuche lo que estoy diciendo, 7 bautismos que están en la Biblia, pero no están en la Torá. Ojo con eso. Sí, no, porque lo que ella va a mostrar y va a enseñar, si usted no lo tiene claro, va a empezar a practicar cosas que Roma enseñó, ¿sí? Porque Roma tomó parte de la verdad y parte que no es verdad. Entonces, todas las denominaciones, como ella lo explicó, vamos a entrar al tema de las hijas de la gran ramera, que habla Apocalipsis 17:5, que fue el mismo Señor, el mismo desde los cielos que le mostró a Juan, que estaba la gran ramera, pero había hijas que están corrompiendo al mundo entero con sus doctrinas, donde han alejado al mundo de la verdad a través de religiones, denominaciones, sectas o sistemas de pensamiento. Entonces son 7 puntos que ella va a explicar y lo vamos a dejar para dentro de 8 días porque son sumamente importantes porque estamos ya sobre el tiempo. Así es. Estamos sobre el tiempo. Y esos 7 puntos, ella en este momento puede decir, es que son poquitos, ya vamos a terminar. No, señor. Porque hay que empezar a examinar. Tenemos que examinar uno a uno para que comprobemos qué hemos practicado nosotros, como me hicieron la pregunta por desconocimiento, porque no sabíamos, porque creíamos que estábamos en una religión que era la correcta y verdadera, porque nunca habíamos entrado a la palabra de Dios, ni siquiera habíamos entrado a la Biblia para comprobar si es verdad o no es verdad lo que nos están hablando. Entonces, permítame, hermana, la voy a cortar ahorita, la vamos a dejar para dentro de 8 días. Gracias, ayúdame con la cámara un momentito, porque ya quiero mostrar algo acá. Pásenla un momentito. Venga, hermana, no se me vaya todavía. Venga, pásenla un momentito por acá. Bóteme la cámara un segundito hacia el tablero. Es que el tema está súper interesante. ¿Te prestan los marcadores, por favor? Uy. Aquí están los marcadores. Póngame cuidado.
es sumamente interesante. Gracias de todos modos por la enseñanza, está espectacular. ¿A quién le ha servido esta enseñanza de hoy? Está buenísima. La verdad quiero decirle algo y se lo voy a decir públicamente, hermana. Me siento muy orgulloso, como maestro de la palabra, de ver el... venga para acá. Venga para acá. Consígueme el borrador. El borrador. Le voy a decir por qué tengo que hacerlo. La mayoría de gente que está aquí con nosotros lo sabe muy bien. Porque ella prácticamente era la líder principal de una iglesia muy importante en esta ciudad. Por muchos años. No estoy hablando de una persona que comenzó en el evangelio, en el cristianismo hace ni 5 años ni 10 años. Lleva muchos años en que, como ella misma lo dijo, y es algo muy importante, el Señor mismo la ha venido sacando en ese deseo de buscar la verdad, en que todo ser humano debemos estar. Todo mundo que debemos pedirle al Señor que nos lleve hacia Él, hacia su verdad, y buscarla. Y ella públicamente renunció a su ministerio, renunció a su denominación, renunció a su iglesia. Y como ella lo dijo, no por seguirme a mí, quiero decirlo públicamente, no por seguirme a mí, porque yo no estaba ni siquiera en esta ciudad. Ella empezó a escuchar las transmisiones y las predicaciones que se vinieron haciendo, y esto que todavía no habíamos entrado en la Torah al 100%. Y ella lo que dijo, y públicamente lo ha dicho, y a mí me sorprendió porque lo dijo de frente, y estábamos transmitiendo en vivo por las redes sociales, y estábamos por la emisora. Lo dijo: yo al pastor Carlos no le creo nada. Me lo dijo así, y es más, yo volví a mirar así. ¿What? ¿Qué pasó? Yo no le creo nada de lo que me dice. Aquí puedo estar sentada al lado de él, aquí lo voy a escuchar, pero todo lo estoy anotando, y por eso es que usted la ven con el cuaderno en la mano. Aún cuando ella va y nos visita a la casa, ella todo lo escribe. Y lo revisa. Y son 4 años donde sigue no creyendo. Así es, muy buena alumna. Nada. Y yo la sorprendí, y no crean, en ese momento yo como que me asusté porque que le digan a uno eso de frente y en público, ¿sí me entiende? Pero le nació del corazón. Dijo: yo voy checo. Yo voy checo lo que es, como se expresa en mexicano, yo voy a revisar. Y si algo no es verdad, se lo digo. Y bendito sea Dios que esos ya son casi 4 años en que ha estado estudiando, y hasta el día de hoy se ha dado cuenta que este ministerio nunca da opiniones personales. Yo nunca hablo lo que yo creo, lo que yo pienso, yo todo lo investigo. Yo todo voy y miro. Y antes de pararnos aquí, O sea, estás diciendo que se está duplicando el pastor Carlos Bolívar. el ministerio, no yo, el ministerio. Me siento muy orgulloso de tenerla a mi lado después de 4 años, porque en el ministerio ella es la persona más importante, ¿sí? Es más, ella se ha convertido prácticamente en una persona de mucha confianza de parte de nuestra, con mi esposa y conmigo, ¿cierto? Compartimos momentos agradables en mi casa cuando ella va y nos visita, y vamos a hablar. Y dejo de trabajar por estar hablando cosas, y hablamos cosas de la palabra tremendas. Pero aún así, sale y va e investiga. No come cuento. Y así deben ser cada uno de ustedes, no comer cuento. No creo, no me crean nada. Yo digo a la gente por las redes sociales: vaya e investiguen, vaya y mire, revise si su fe está correcta, si su fe es real, si su fe es verdadera. Y si no es verdadera, camine en la fe del Cordero de Dios. Aquel que llamaron Jesucristo, que subió a la cruz del Calvario por ti, aquel que te dio una segunda oportunidad, aquel que te puede cambiar la vida, aquel que va a cambiar el destino, aquel que te va a responder en medio de cualquier situación. Y no importa el cargo, y le hablo a la iglesia, del mundo en general, no importa el cargo que nosotros tengamos en las congregaciones, no importa el título que nosotros tenemos, si encontramos la verdad, despojémonos de todo. Y si hay que nacer de nuevo, Cristo mismo lo dijo, Yeshua lo dijo: hay que nacer de nuevo, hay que volver a recomenzar como un niño de ceros. Y ella lo decía antes de llegar acá: tengo nervios, estoy asustada, lo expresó públicamente, estoy todavía nerviosa, por eso me estoy moviendo, estoy caminando. Son 4 años donde ustedes se han dado cuenta que nosotros le hemos venido dando la oportunidad para que ella pase y inicie las reuniones, de sus oraciones, porque es una mujer muy espiritual, de una, llamémoslo, de una espiritualidad muy fuerte, en quien uno puede confiar, en quien uno puede apoyarse para un clamor, una oración, una intercesión. ¿Sí? Es una mujer que, por Dios, es una caja fuerte, donde uno puede expresarle cualquier cosa a ella y ella no se va a chismosearla.
ni a decirla. Ella lo que hace es clava sus rodillas en el piso y clama al Señor, intercede por cada uno de ustedes. Aún sin ustedes saberlo, está orando por cada uno de ustedes porque lo sé. ¿Sí? A veces ni duerme, a veces se madruga muy temprano y ni siquiera su esposo la puede molestar porque ella sí entra al lugar secreto a clamar e interceder por cada uno de nosotros. Es espectacular saber que está a nuestro lado. Pero más bonito ver el cambio, y se lo digo nuevamente, no le tenga miedo, amigo, amiga, por un título, por un cargo dentro de una congregación. No importa cuántos años lleve usted en ese ministerio. Si usted tiene que dejarlo todo por la verdad, hágalo, porque es su vida, es su mañana, es su futuro, es su familia, son sus hijos lo que viene detrás de nosotros. Es la verdad del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces es muy bonito verla. Son casi 3 años y algo, y cachito ya, y esa hasta que ya se atrevió y la encargué. ¿Por qué? ¿Por qué la encargué? No porque la aprecio ni porque la amemos nosotros, sino porque realmente ha dado un fruto y un crecimiento de aprendizaje tremendo. Y me gusta verla, que ella no me imita, no habla igual que yo, porque he visto también en muchas iglesias que hay líderes que quieren copiar al pastor, ¿sí? Copiar a la pastora. No, hay que imitar al Cordero de Dios, hay que hablar verdad, y ella lo está haciendo. Este estudio es espectacular, y yo se lo dije a ella al comenzar, yo sé que no se va para una sola enseñanza, va para más, porque de esto hay que desglosarlo. Gracias, hermana Jody. El próximo domingo seguimos, porque esto está interesante. Le voy a hacer un pequeño resumen a ella. Espero por favor que me regalen siquiera unos 5 minutitos. Le voy a hacer un resumen acá de lo que ella habló, porque es la verdad. Entonces, hemos visto, y a todo el mundo, a la iglesia nos dieron a entender que el bautismo comenzó con Juan el Bautista, ¿cierto? Eso es lo que sabíamos. Pero lo que muestra la palabra de Dios, escuche, lo que muestra la palabra de Dios es que comenzó en el libro de Éxodo. Ya lo miramos ya mismo el capítulo, el versículo, ¿sí? Cuando el Eterno, que es Yahweh, le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que me van a conocer. Ojo con esto. El Eterno le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que me van a conocer. Y cuando me van a conocer, porque me van a conocer, él dijo: lávense y purifíquense, y hasta sus ropas. Ese lavarse no es bañarse, sino es lavarse prácticamente. Lavarse es purificar el cuerpo. ¿Ok? El bautismo realmente, como lo dijo la hermana Jody, está escrito en la Biblia, no es para salvación. Porque el error del cristianismo es que siguió lo que Roma estableció. Porque en el Nuevo Testamento nos escribieron en Hechos 2:38 que Pedro dijo: crea en Cristo y bautícese y será salvo. Prácticamente no es así. Porque hoy vemos mucha gente que es bautizada, pero está en una vida de pecado tremenda y fuera de las iglesias y las congregaciones. Es más, ustedes recordarán, los que son mis familiares recordarán que cuando Marín me presentó, ¿recuerdan que hicieron una reunión toda bonita y me presentaron? Una persona se paró y dijo: yo era cristiana, yo fui bautizada y ahora me retiré. Y hace su vida normal, llamémoslo así, para no entrar en detalles. ¿Ya? Entonces, ¿fue salva? ¿Es salva? ¿La salvó el bautismo? No. Es la fe en el Hijo de Dios, en su palabra, en su Torah. Entonces, lavarse fue la orden, que es purificar el cuerpo para presentarse ante su Señor. Ese es el verdadero bautismo. Cuando usted toma la decisión personal por conciencia de que usted se va a purificar el cuerpo para no pecar más, y el espíritu a través de la Torah, que es la palabra del Eterno. Si usted purifica el cuerpo, que usted se bautizó, pero no purifica su alma, de nada le sirve. De nada le sirve, ¿cierto? Pablo dijo que la fe está en el oír, y el oír la palabra del Eterno. Y eso es lo que nos lleva a la salvación y al cambio de vida. ¿Sí me entiende? Pero es necesario cumplir porque el Mesías lo dijo. Entonces, no me voy a extender, pero eso se llama tevilá.
realmente se llama tevilá. Lo que Roma le cambió la palabra y le puso por nombre bautismo. ¿Listo? El tevilá, la nación de Israel lo practica desde el libro de Éxodo, por orden del Eterno. Es por orden del Eterno. ¿Capítulo qué, hermana? 9, versículo 10 y 11. Éxodo 9, verso 10 y 11. Ahí está. Capítulo 9, verso 10 y 11. Practican el tevilá por orden del Eterno para presentarse ante Él. Nadie puede presentarse ante el Eterno impuro. Ángela dijo algo, ojo con esto, que enseñó Roma. Roma fue el que enseñó en el Nuevo Testamento que todos nacemos en pecado y que los niños tienen que bautizarse porque nacen en pecado. ¿Cierto? Eso fue lo que enseñó. Y eso fue lo que le enseñaron en la Iglesia Católica, ¿cierto? Eso es una teología romana. Ojo con esto, esto es delicadísimo y esto va para otro tema delicado y gravísimo, porque el cristianismo sigue creyendo eso, porque está escrito que Pablo dijo, ojo con eso, Pablo dijo, o está escrito en el Nuevo Testamento, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué no dijo por cuanto todos pecamos? ¿Ve? Está escrito ahí en Romanos, dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él también era humano, él también nació de una mujer. Entonces, si fuera verdad esa teología, que nosotros, los seres humanos, nacemos en pecado, ¿sí? ¿Por qué Cristo dijo, dejad venir los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos? Nadie en pecado entra al reino de los cielos. Y si el reino de los cielos le pertenece a los niños es porque no nacemos en pecado. La cultura, la familia donde nos movemos introduce el pecado en nosotros, y por eso es necesario entrar en la palabra de Dios para que la palabra que es Cristo nos purifique, nos santifique y cumplimos con purificar nuestro cuerpo. Por eso hay que entrar en la Torá y en el Brit Hadashah, que es la Biblia original y verdadera, sin falsas traducciones, sin que Roma le metiera la mano. Porque una cosa donde Roma le enseñó al mundo que los niños nacen en pecado, o que todos nacemos en pecado y por eso tienen que bautizarse los recién nacidos, no. Es una mentira. Ningún niño nace en pecado. Ningún ser humano nace en pecado. Estará escrito en el Nuevo Testamento por Roma y los 300 obispos que escribieron eso y se lo atribuyeron a Pablo. O si no, entonces, analicémoslo así rapidito. Si los niños nacieran en pecado, Yahshua HaMashiach o Cristo sería el más grande mentiroso de la historia. Nos hubiera mentido. Porque él dijo que los niños entran al reino de los cielos. Dijo, el reino de los cielos le pertenece a los niños. Entonces sería mentiroso, porque un niño, si nace en pecado, no puede entrar al reino de los cielos. Si él tuvo que purificarse a sí mismo, siendo santo, para realmente asumir la autoridad que le dieron, ¿qué más un niño? ¿Qué más un niño? ¿Qué más un ser humano? Yo prefiero, con todo respeto a los teólogos del mundo, prefiero creerle a Cristo cuando él dijo que los niños nacen sin pecado, y no al falso Pablo que se encuentra en la Biblia, o a quien escribió a nombre de Pablo, porque también Romanos, si lo recordamos, se lo atribuyeron y dice carta a los romanos por el apóstol Pablo, pero el capítulo 16, último capítulo del libro, verso 22, dice que Pablo no escribió la carta. Pablo no escribió ese libro, sino un tal Claudio. Entonces, prefiero creerle al Hijo de Dios. Amén. ¿Listo? Entonces, Éxodo 19, perdón. Éxodo 19. ¿Listo? Entonces, termino acá diciendo que el pueblo de Israel, voy a resumirle rapidito, el pueblo de Israel practica el tevilá cada vez que quiere, cada vez que entra en conciencia que no quiere pecar más. Todos cometemos errores, ¿sí? Y ellos entran a los famosos lavatorios que pronunció el nombre, al Mikveh. Bueno, vean. V y una E. ¿Con T? Es Mik, M-I-K. M-I-K. Así, Mikveh. ¿Termina en T? Sí. Mikveh. Yo lo escribí ¿Sí? como Estos se llaman, son lavatorios. ¿Qué Y como lo dijo, dice la letra roja? no, esto es una teología. Teología. Lo de que los niños pecados es una teología de invención humana, de los católicos.
o de Roma. Entonces, en los laboratorios, como lo dijo ella, ya los crearon en Israel, hace muchos años los crearon y son sitios donde el agua del río, haga de cuenta como el río de San Antonio, que pasa por la ciudad, ¿cierto? Usted no lo ve, pero llega hasta cierta parte donde aparece el río y luego se desaparece. Ahí se podía practicar el tevilá, porque es aguas que van corriendo, ¿sí? Entonces, es agua natural de un río que pasa por el laboratorio y la persona lo que hace es que baja las escalinatas, tiene que se sumerge todo y sale al otro lado, pero con conciencia de por qué lo está haciendo. No como la mayoría de católicos que llevan a los niños ahí para que sea salvo, pero ¿qué pecado puede tener un bebé? Ninguno. ¿Pecado de la mamá? No. ¿Pecado del papá? No. La Biblia dice muy claro también que ya cada uno asumirá sus propios pecados y los hijos de nosotros ya no cargarán los pecados de nosotros. Así lo dice la palabra. Primero decía que los pecados de los padres alcanzarán hasta segunda, tercera y cuarta generación. Pero hay una porción donde dice que cada uno asumirá su culpabilidad ante Dios. Por eso, como dijo la hermana Johnny, es un acto de conciencia. Sí, pero no es de cuando nace. No. Ya es después. Claro, a medida que vaya por conciencia pecando, porque le enseñó la cultura, le enseñó el papá siendo un borracho, y otro, pues, ¿por qué borracho? Porque mi papá es borracho. Drogadito porque mi papá y mi mamá son drogados. Esto es la prostitución porque normalmente la aprendieron en casa. Entonces terminamos, pongámonos en pie, es el lavatorio, existe. Tercio es el que escribió los romanos. Tercio es, no Claudio, gracias, tercio. Romanos 16, 22. Entonces, debe haber un testigo, como mínimo, o dos testigos, para enfermedad. Y no lo coge y no lo sepulta, ni lo resucita. Es un acto de conciencia para la purificación del cuerpo y la purificación del alma con la palabra del Eterno. Listo, préstame el control un momentito. Bueno. Vamos a cantar esta canción y quedamos despedidos. El futuro siempre espera. Las veces que intentaste, dígalo con fuerza. tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro es cierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Téngala siempre, no importa la circunstancia. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta.
muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos pronto. Gracias.